Cierra los ojos y respira el aroma de la tierra húmeda. ¿Puedes oír los cantos rítmicos de las aves exóticas ocultas entre las copas de los árboles? Estás en lo más profundo del Amazonas. El grupo con el que ibas ha desaparecido. La única salida es comprender el mundo que te rodea. Acompáñanos en esta historia de supervivencia. Utilizaremos vocabulario básico para describir cada imagen y cada sonido. Descubre cómo el español cobra vida cuando tu vida depende de ello. Me llamo Lucas. Soy un viajero. Vengo de una ciudad grande. Hoy estoy en el Amazonas. Vine con un grupo de turistas. Éramos 10 personas. Íbamos con un guía. El guía se llama Carlos. Carlos conoce la selva. Él sabe mucho sobre los árboles y los animales. Pero ahora no veo a Carlos. No veo al grupo. Estoy solo. Miro a mi alrededor. Veo muchos árboles. Los árboles son muy altos. Las hojas son verdes. El verde es intenso. Es un verde oscuro y brillante. El aire es húmedo. Respiro el aire. El aire huele a tierra mojada. Huele a flores desconocidas. Escucho. Escucho el viento entre las hojas. Escucho el canto de un ave. El canto es bonito. Pero estoy nervioso. Busco al grupo. Grito sus nombres. Grito. ¡Carlos! ¡María! ¿Dónde están? Nadie responde. Solo oigo el eco de mi voz. El eco vuelve a mí. La selva es muy grande. Es muy densa. Densa significa que todo está muy junto. Los árboles, las lianas y las hojas forman una pared verde. No veo el cielo. Veo solo un poco de luz entre las hojas. Es de día. Pero la luz es débil. Tengo miedo. El miedo es grande. Pero necesito pensar. Necesito encontrar un camino seguro. El sol se mueve. Más tarde será de noche. La noche en la selva es peligrosa. Debo moverme ahora. Debo buscar ayuda. Toco un árbol. La corteza es rugosa. La corteza es marrón. Hay musgo en el árbol. El musgo es verde y blando. Hay agua en las hojas. Las gotas caen sobre mi cabeza. El agua está fría. Me siento solo. Pero la selva es también muy bonita. Veo una mariposa. La mariposa es amarilla y negra. Vuela cerca de mi cara. Es pequeña, es rápida. Esto me da un poco de esperanza. Respiro hondo. Digo en voz alta, Lucas, puedes hacerlo. Necesito ser fuerte, necesito ser valiente. Empiezo a caminar. Caminar es importante. Debo caminar con cuidado. Miro el suelo. El suelo es de tierra. La tierra es marrón y húmeda. Hay piedras. Las piedras son grandes y pequeñas. Hay raíces de árboles. Las raíces salen de la tierra. Puedo tropezar. Debo ir despacio. Escucho un sonido. Es un sonido fuerte. Es un sonido ruidoso. Parece un mono. Los monos viven en los árboles. Miro hacia arriba. Veo un mono. El mono es pequeño y marrón. Está en una rama. La rama es alta. El mono salta de rama en rama. Es muy ágil. Ágil significa que se mueve con facilidad. Escucho otro sonido. Es un graznido. Es un ave grande. El ave tiene plumas negras. Vuela sobre los árboles. Es un cuervo o un ave similar. No sé su nombre. Pero sé que es un animal. Los animales son señales. Las señales me dicen dónde estoy. Busco el río. El río es importante. En el río hay agua potable. Agua potable es agua para beber. El río también tiene peces. Los peces son comida. Necesito agua. Tengo sed. Mi boca está seca. La sed es mala. Debo beber pronto. Busco también un lugar para refugio.
Un refugio protege del viento y de la lluvia. Necesito protegerme de los insectos. Los mosquitos son pequeños, son negros, pican la piel. La picadura es molesta. Tengo un brazo rojo. Un mosquito me picó. Debo cubrir mi piel. Veo una liana. La liana es larga. Parece una cuerda. Las lianas cuelgan de los árboles. Son verdes y fuertes. Puedo usar una liana. Puedo hacer una herramienta. Pero no tengo un cuchillo. No tengo una brújula. No tengo un mapa. Perdí mi mochila. Ahora solo tengo mi ropa. Tengo una camiseta. Tengo unos pantalones. Tengo unas botas. Las botas son de color marrón. Son fuertes. Esto es bueno. Las botas protegen mis pies. Hay serpientes en el suelo. Las serpientes son peligrosas. Algunas serpientes son venenosas. Debo ir con cuidado. Miro antes de cada paso. Escucho antes de moverme. Uso mis ojos. Uso mis oídos. Uso mi nariz. Huelo el aire. El aire huele a agua. Creo que el río está cerca. Sigo el olor. Camino hacia el olor. Esto es una técnica de supervivencia. Técnicas de supervivencia son acciones para vivir en la naturaleza. Debo recordar 3 cosas. Primero, buscar agua. Segundo, buscar refugio. Tercero, buscar ayuda. Repito estas palabras. Agua, refugio, ayuda. Agua, refugio, ayuda. Las repito muchas veces, así no las olvido. El sol está alto. Es el mediodía. El calor es intenso. Hace mucho calor. El sudor cae por mi frente. Me seco la cara con la mano. Estoy cansado. Pero no puedo parar. Debo seguir caminando. Camino. Respiro. Escucho. Camino. Respiro. Escucho. Repito esta acción. Es mi modo de supervivencia. Concentrarme es importante. No pienso en el miedo. Pienso en mis pasos. Un paso, otro paso. Un paso más. Los árboles son más altos. La selva es más densa. La luz cambia. El sol baja. Es la tarde. La luz es amarilla. Es una luz suave. Pero los sonidos cambian. Los sonidos de la tarde son diferentes. Hay más insectos. Los grillos cantan. El canto es un zumbido. Zumbido es un sonido continuo y bajo. Hay ranas. Las ranas hacen ruido cerca del agua. Esto es una buena señal. El agua está cerca. Me siento un poco mejor. Pero también hay sonidos de depredadores. Un depredador es un animal que caza a otros animales. Escucho un rugido. El rugido es lejano, es profundo. Es el rugido de un jaguar. El jaguar es un gato grande. Es muy fuerte, es peligroso. Tengo mucho miedo. Mi corazón late rápido, late fuerte. Digo, calma, Lucas, calma. Respiro despacio, inspiro. Exhalo. Inspiro. Exhalo. Necesito un campamento. Necesito descansar. Busco un árbol grande. El árbol tiene una rama baja. Puedo subir a la rama. Subir es trepar. Trepar es bueno para estar seguro. En el árbol estoy más seguro. Los jaguares no trepan fácilmente. Busco palos. Los palos están en el suelo. Recojo los palos. Recojo hojas secas. Las hojas secas son de color marrón. Están en el suelo. Junto los palos. Junto las hojas. Construyo una base. Es un campamento improvisado. No es perfecto, pero es algo. Me siento en la rama. Miro el cielo. El cielo es azul. Hay nubes blancas. Las nubes son pequeñas. Pienso en mi familia. Pienso en mi casa. Mi casa está lejos, muy lejos. Pero estoy vivo.
Eso es importante. Estar vivo es lo primero. Cierro los ojos un momento. Descanso. Pero no duermo. No es seguro dormir ahora. Debo estar alerta. Alerta significa atento. Escucho cada sonido. Escucho cada movimiento. La selva tiene un corazón. El corazón de la selva late. Late con ritmo. Los sonidos son el ritmo de la vida. La vida en el Amazonas es intensa, es fuerte, es misteriosa. Pero yo también soy fuerte. Yo también tengo ritmo. Mi ritmo es mi respiración. Mi ritmo es mi caminar. Sigo adelante. No me rindo. Rendirse es dejar de intentarlo. Yo no me rindo. De repente, escucho un trueno. El trueno es un sonido grande. Es un sonido fuerte en el cielo. Miro arriba. Las nubes son negras, son grandes. El viento sopla. Sopla con fuerza. Las hojas se mueven. Los árboles se balancean. Va a llover. Llover significa que el agua cae del cielo. Primero caen algunas gotas. Las gotas son grandes. Caen sobre mi cabeza. Caen sobre mi cara. Están frías. Luego empieza a llover mucho. Es una lluvia muy fuerte. El agua cae sin parar. Caen muchos litros de agua. La tierra se convierte en barro. El barro es tierra con mucha agua. Es resbaladizo. Resbaladizo significa que es fácil caerse. Camino con dificultad. Mis botas están llenas de agua. Mis pies están mojados. Mi ropa está mojada. Tengo frío. El frío es una sensación mala. El frío entra en los huesos. Tiemblo. Tiemblo significa que mi cuerpo se mueve solo por el frío. Busco protección. Veo un árbol con hojas muy grandes. Las hojas son como un paraguas. Me pongo debajo del árbol. El árbol protege un poco. Pero la lluvia es muy fuerte. El agua entra por todos lados. Decido esperar. No puedo caminar ahora. Es peligroso caminar con lluvia. Puedo caerme. Puedo perder el camino. Me siento contra el tronco. El tronco es grueso, es duro, pero es mejor que nada. Pienso en el futuro. Mañana el sol saldrá, mañana hará calor. Mañana mi ropa estará seca. Mañana seguiré caminando. Mañana encontraré el río. Mañana encontraré a alguien. Uso palabras de tiempo futuro. Palabras como mañana, después, luego, más tarde. Estas palabras me dan esperanza. La esperanza es un sentimiento bueno. Es la creencia de que algo bueno va a pasar. Miro la lluvia. La lluvia es intensa, pero también es limpia. El agua lava las hojas. El agua lava el aire. Después de la lluvia, el aire huele mejor. Todo está fresco. Fresco significa limpio y con temperatura agradable. La conexión entre mi cuerpo y la naturaleza es fuerte. Siento la naturaleza. Siento el frío. Siento la humedad. Siento la esperanza. Esto me ayuda a recordar palabras. Palabras como frío, lluvia, esperanza, mañana. Las palabras están en mi cabeza, no las olvido. La lluvia dura 1 hora, luego para. El silencio vuelve. Es un silencio húmedo, un silencio fresco. Me levanto. Estoy mojado, pero estoy bien. Sigo vivo. Esto es una victoria pequeña. Victoria es ganar una batalla. Mi batalla es contra el miedo y la naturaleza. Gano con cada hora que paso. Gano con cada paso que doy. El camino de regreso a la conexión. La lluvia deja el suelo brillante. Las hojas están limpias. Veo un color rojo. Es una flor. La flor es grande. Tiene pétalos rojos. Los pétalos son suaves. Toco la flor. No la corto, la dejo allí. Pero la reconozco. Reconocer es saber que algo es familiar.
Esta flor la vi antes, la vi esta mañana, la vi cerca del campamento del grupo. Esto es una señal, es una pista. Pista es una indicación. Significa que estoy cerca del lugar donde empecé. Mi corazón se alegra. Alegrarse es sentir felicidad. Camino más rápido. Veo más flores rojas. Veo una marca en un árbol. La marca es una rayita. Alguien hizo la rayita con un cuchillo. Es la marca del guía. Carlos hace marcas en los árboles. Él enseñó las marcas esta mañana. Dijo, las marcas indican el camino de regreso. Regreso es volver al inicio. Sigo las marcas. Una marca, otra marca, una más. Escucho un sonido nuevo. Es un sonido de motor. Es un bote. Los botes tienen motores. Los botes navegan por el río. Corro. Corro entre los árboles. Salto una raíz. Esquivo una liana. Llego a un claro. Claro es un lugar sin árboles. Veo el río. El río es ancho. El agua es marrón y rápida. Pero hay un bote. En el bote hay personas. Grito. Grito muy fuerte. Grito. ¡Aquí! ¡Estoy aquí! Las personas en el bote me ven. Una persona saluda. Otra persona grita. El bote se acerca. Es Carlos, es María, son del grupo. Me siento en la orilla. La orilla es el borde del río. Lloro. Lloro de alegría. Carlos me abraza. María me da agua. Bebo el agua. El agua es dulce, es deliciosa, estoy a salvo. A salvo significa fuera de peligro. Repasamos juntos lo que pasó. Carlos dice, tuviste mucha suerte. Suerte es algo bueno que pasa sin esperarlo. María dice, eres muy valiente. Valiente es tener coraje. Pienso en mi aventura. Fue una experiencia intensa. Experiencia es algo que te pasa y aprendes de ello. Aprendí muchas palabras. Aprendí sobre árboles, flores y animales. Aprendí sobre el agua y la lluvia. Aprendí sobre el miedo y la esperanza. Aprendí que el lenguaje es una herramienta. Herramienta es algo que usas para hacer algo. Uso el español para describir todo. Para decir cómo me siento. Para pedir ayuda. Para pensar. El español me ayudó a sobrevivir. Sobrevivir es seguir vivo después de un peligro. Todo pasó paso a paso. Primero el miedo, luego la calma, después la acción, luego la esperanza. Al final, el rescate. Cada paso fue una palabra. Cada palabra fue un paso. Si te gustó esta historia, suscríbete a nuestro canal. Así no te pierdes los próximos vídeos. Dale a la campanita. La campanita te avisa cuando hay un vídeo nuevo. Si quieres, déjanos un comentario. Escribe en los comentarios qué palabra nueva aprendiste hoy. Escribe si te gustó la historia. Escribe si quieres más aventuras como esta. Nosotros leemos todos los comentarios. Respondemos a todas las preguntas. Tu opinión es muy importante para nosotros. Practica el español en los comentarios. Usa las palabras del vídeo. Escribe frases cortas. No tengas miedo de cometer errores. Cometer errores es parte del aprendizaje. Aprendemos de los errores. Así mejoramos cada día. Gracias por ver este video. Gracias por acompañar a Lucas en su viaje. Nos vemos en el próximo episodio. En el próximo vídeo viajaremos a un nuevo lugar. Aprenderemos más palabras. Descubriremos una nueva historia. No faltes. Hasta pronto. Adiós.